Nunca pensé que un simple diálogo podría partir mi vida en dos, pero aquel 4 de diciembre de 1904, cuando el padre Esteban se acercó a mi hijo para preguntarle unas palabras sencillas, el mundo dejó de ser un lugar comprensible. Yo estaba a menos de 1 metro, observando, cuando mi hijo levantó la cabeza muy despacio, como si un peso invisible tirara de su cuello. Su mirada no era la suya, y la voz que salió de su garganta tampoco. Fue el sonido de alguien más, alguien que no debería existir. En aquel momento, el aire dentro de la casa se volvió pesado, casi espeso, como si cada respiración costara un esfuerzo enorme. El padre Esteban retrocedió un paso sin querer, con los ojos bien abiertos, tomado por un espanto que ni siquiera él, un hombre acostumbrado a velorios y confesiones tardías, logró ocultar. La vela sobre la mesa se inclinó hacia el lado equivocado, como si el aire alrededor de mi hijo tuviera vida propia. Y yo parado allí, sentí que todo mi cuerpo reconocía algo que mi mente se negaba a aceptar. Lo que más me aterró no fue la voz en sí, sino la familiaridad con la que pronunció el nombre del padre Esteban. No era burla, no era rabia, era reconocimiento, como si aquello que hablaba a través de mi hijo conociera al sacerdote desde antes de que él naciera. El padre Esteban intentó recuperar la compostura, murmuró una oración breve, pero las palabras se deshicieron en el aire, sin fuerza, sin eco. Era como hablar dentro de un túnel profundo y húmedo. Yo quise acercarme, tocar el hombro de mi hijo, sacarlo de ese estado extraño, pero algo me detuvo. No fue miedo, aunque había mucho de eso. Fue una certeza súbita, un instinto primitivo que me dijo que si lo tocaba en ese momento, algo al otro lado de esa voz podría tocarme a mí de vuelta. Así que me quedé quieto, mirando, temblando, esperando que aquello terminara. Pero no terminó. Aquella voz siguió hablando. Y en cada palabra, en cada pausa, entendí que lo que estaba en mi casa aquella mañana no era apenas oscuridad, era intención, era presencia, era el inicio de algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Aquel día comenzó como cualquier mañana fría de diciembre, pero desde que mi hijo abrió los ojos, algo en la casa parecía desajustado, como si las paredes respiraran con un ritmo diferente al nuestro. Yo intentaba convencerme de que todo era cansancio, una mala noche, pero cada gesto de mi hijo confirmaba lo contrario. Su silencio no era normal, su mirada no buscaba nada familiar, y la manera en que observaba los rincones oscuros era como si esperara una señal que solo él podía entender. Por eso pedí al padre Esteban que viniera. Necesitaba una respuesta, aunque no fuera una que yo quisiera escuchar. El padre Esteban llegó con su maletín viejo, la sotana gastada, y una serenidad que siempre me había dado paz. Pero bastó que él cruzara la casa para percibir lo mismo que yo. El aire estaba más denso, como si algo estuviera suspendido entre el techo y el suelo. Mi hijo quedó parado en el centro de la sala, sin expresión alguna, mirando al padre como si ya supiera lo que iba a suceder. Yo no entendía, pero sentía, desde antes de cualquier palabra, que no estábamos solos allí. El sacerdote intentó comenzar con preguntas simples, aquellas que haría a cualquier niño alterado o asustado. Pero mi hijo no se movió, no parpadeó, no respiró con el ritmo de un niño, y cuando finalmente abrió la boca, la voz que salió no pertenecía a este mundo. El padre Esteban retrocedió, y yo sentí que todos los años de fe que él llevaba encima temblaban en un solo segundo. Vi algo en sus ojos que jamás había visto. Verdadero terror. Y si estás escuchando esto, si de verdad quieres comprender el alcance de lo que ocurrió aquí, comenta, suscríbete y dale like, porque lo que voy a contar a partir de ahora no fue un simple episodio. Fue el inicio de un regreso que nadie pudo detener. Este relato nació en San Jacinto del Valle, una pequeña comunidad perdida en el interior de México, donde las sombras tienen memoria y los silencios nunca están vacíos. Desde antes de que amaneciera en ese 4 de diciembre de 1904, la casa ya parecía advertirnos de algo que ninguno de nosotros quería entender. Desperté con un crujido seco que recorrió las vigas del techo,
como si alguien hubiese empujado con fuerza desde arriba. Abrí los ojos pensando que era el viento, pero lo que sentí fue distinto. Un silencio anormal, sin pájaros, sin los sonidos habituales del campo. Caminé descalzo hasta el cuarto de mi hijo, empujando la puerta con suavidad. Él estaba sentado, no dormido, sino despierto, con las piernas colgando de la cama y los ojos abiertos en dirección al rincón más oscuro, donde la luz nunca tocaba. No se movió ni siquiera cuando dije su nombre. Solo giró los ojos, lentos, como si su cuerpo tardara más que su pensamiento en obedecer. Lo llevé a la cocina intentando conversar, pero cada respuesta era apenas un soplo, una sombra de lo que él había sido. Encendí la chimenea, y aunque las llamas crecieron, parecían encogerse cada vez que él se acercaba. Preparé pan y calenté leche, pero no tocó nada. Apenas mantuvo las manos quietas sobre sus rodillas, rígidas, como si sostuvieran el peso de algo invisible. Cuando pregunté si se sentía mal, él hizo algo que nunca había hecho. Levantó lentamente la cabeza y me miró como si yo fuera un desconocido. Aquella mirada no tenía tristeza, tenía distancia. Era la expresión de alguien que ya había estado en otro lugar y aún no había vuelto por completo. La inquietud me devoraba y no esperé más. Vestí mi abrigo y atravesé la niebla que cubría San Jacinto del Valle para buscar al padre Esteban. El aire de aquella mañana parecía más pesado que lo normal, casi oleoso, como si estuviera lleno de algo que la vista no captaba. Cuando toqué a la puerta de la pequeña casa donde el padre vivía, él abrió de inmediato, sosteniendo el rosario como si estuviera rezando antes de mi llegada. Sus ojos, siempre calmados, estaban ensombrecidos por un cansancio profundo. Antes de que yo explicara cualquier cosa, él dijo con una voz grave: «Lo que está dentro de tu hijo ya comenzó». Aquello me paralizó. ¿Cómo lo sabía? Volvimos caminando rápido y el padre murmuraba palabras antiguas, no en latín, no en español, algo más rústico, casi olvidado. Cuando llegamos a mi casa, la puerta estaba entreabierta y el viento se movía allá dentro con un ritmo extraño, como si circulara obedeciendo a otra lógica. Al cruzar el umbral, el padre Esteban se detuvo, respiró hondo y apretó el rosario entre los dedos. Mi hijo estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, pero ahora miraba directamente hacia la puerta, como si supiera que estábamos allí antes, incluso de que entráramos. El padre Esteban se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. Se arrodilló al lado del niño y dijo su nombre en voz baja. Mi hijo giró el rostro, pero no con el reflejo natural de un niño. Sus movimientos eran calculados, demasiado lentos, como si hubiera alguien detrás de ellos. El padre apoyó la mano sobre la suya, y en el instante siguiente la retiró con un sobresalto, apretando los dientes de dolor. Era como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. Él me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de un hombre de fe. Miedo sincero. No miedo de perder la fe, sino miedo de reconocerla en algo que no debería existir. Fue entonces que mi hijo abrió la boca, y la voz que salió de allí no tenía nada de humano. Era cavernosa, como si resonara desde dentro de la tierra, con reverberaciones que vibraban en las ventanas y erizaban la piel. No pronunció palabras que yo entendiera, pero cada sílaba parecía cargada de siglos, como si perteneciera a un idioma enterrado mucho antes de que nosotros naciéramos. El rostro del padre Esteban palideció de inmediato. Se arrodilló en el suelo, intentando iniciar una oración, pero su voz falló a la mitad de la primera frase. Era como si algo le robara el aire mientras hablaba, y mi hijo continuaba como si recitara una memoria que no era suya. De repente, la voz cesó por completo. Mi hijo inclinó el cuerpo hacia adelante, como si se hubiera desmayado, y yo lo sostuve antes de que cayera. Pero al tocar su piel percibí que estaba demasiado caliente. No febril, sino ardiente, como si hubiera un fuego silencioso quemando bajo la piel. El padre Esteban pidió que lo colocara en el suelo. Hice eso, y cuando acomodé su cabeza sobre una cobija, noté algo que me dejó sin aire. Su sombra proyectada en el piso tardó algunos segundos en acompañar el movimiento. La sombra se movía después de él. No era reflejo,
No era ilusión, era retraso, un retraso imposible. Las tablas encima de nuestras cabezas crujieron, y esta vez no fue solo un chasquido, fueron pasos, pasos pesados, arrastrados, yendo de un lado al otro del techo. El padre se levantó bruscamente y alzó el rosario como si fuera un escudo frágil. El sonido se detuvo tan rápido como había comenzado. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Parecía que la casa aguardaba algo, no de nosotros, sino de mi hijo. Y entonces una brisa helada recorrió el suelo, apagando la llama de la chimenea en un soplo. La oscuridad tomó el ambiente como tinta escurriendo por las paredes. El padre Esteban pidió que abriéramos puertas y ventanas, pero al intentar moverlas, percibimos que estaban trabadas. La madera temblaba bajo nuestras manos, como si algo la sostuviera por el lado de afuera. Mi hijo, aún inconsciente, movió la mano izquierda levemente sobre el suelo. Sus dedos se arrastraron por el piso de forma mecánica, dibujando un trazo irregular. Y cuando la palma cayó sobre el dibujo, toda la casa estremeció. Fue apenas un segundo, pero todo se sacudió. Mesas, sillas, botellas, cuadros. El padre cayó de rodillas y gritó una oración que yo nunca había oído. Yo intenté levantar a mi hijo, pero algo en el aire parecía empujarme de vuelta, como cuando se intenta avanzar contra viento fuerte. Y fue en ese exacto instante que comprendí lo que estaba sucediendo. No era posesión común, no era un espíritu errante, no era un accidente sobrenatural, era retorno, era reapropiación. Algo antiguo, mucho más antiguo que nuestra fe, estaba usando a mi hijo para despertar, y el 4 de diciembre de 1904 apenas estaba comenzando. Cuando la casa quedó en silencio después de aquel primer día, pensé que lo peor quizá hubiese pasado. Había subestimado lo que la tierra y la figura de barro podían desatar. La mañana siguiente trajo una neblina espesa que se pegaba al rostro como rebozo mojado, y mi hijo dormía con la misma calma inquietante de la que ya no podía fiarme. Lo observé durante horas, viendo su pecho subir y bajar con una respiración que no lucía natural. La gente del pueblo comenzó a mirarme con distancia. Algunos corrían la voz, otros simplemente bajaban la cabeza cuando pasaba. Sentía que el mundo exterior intentaba protegerse de lo que nos sucedía, como si mirarnos fuese contagioso. El padre Miguel vino de nuevo al mediodía, trayendo consigo más libros viejos y un aire cargado de promesas que ninguno de los dos sabía si cumpliríamos. Al entrar, el sacerdote pronunció palabras que no eran una oración típica, y las veladoras que dejó encendidas sobre el petate iluminaron las vetas del barro con una luz temblorosa. Me explicó con voz quedada que existían rituales de contención, prácticas olvidadas que algunas comunidades usaban cuando algo o alguien abría puertas que nunca debían abrirse. No son soluciones infalibles, me advirtió, colocando una mano sobre mi hombro con la dureza de quien ha visto demasiadas desgracias. Pero crean espacios donde el otro no puede entrar tan fácil. Pedí que lo intentara todo. En mi desesperación, cualquier acción parecía preferible a la inacción. Mientras él preparaba los objetos, yo miraba al niño y sentía una mezcla de odio y ternura que me atravesaba el pecho con violencia. El primer intento fue simbólico. El padre trazó con sal de grano un círculo en la habitación principal y colocó dentro del círculo la imagen de un Cristo de madera de mezquite. Recitó oraciones en voz baja, palabras que resonaban en la sala con la gravedad de quien arrastra cadenas en sitios húmedos. Mi hijo permaneció inmóvil sobre el equipal, los ojos abiertos pero fijos en un punto que yo no alcanzaba a ver. Al concluir, el padre Miguel pidió que nos retiráramos unos pasos y observáramos. No pasó nada al principio. La calma parecía instalada, como si la casa hubiese decidido contener la respiración. Pero entonces, la sombra del niño, proyectada por la luz trémula de las veladoras, comenzó a vibrar de una forma que no era natural. Se alargó, hizo un pliegue y pareció retroceder sobre sí misma, como si intentara escapar del círculo. Al notar eso, comprendí que la sal y el Cristo no serían más que parches si lo que habitaba en mi hijo tenía raíces más profundas. El padre cambió de táctica.
Dejó los textos y comenzó a buscar en su memoria cantos y nombres que no eran de la iglesia local. Me sorprendió que supiera tanto, que en algún rincón oscuro hubiera aprendido esas palabras náhuatl. Cuando pronunció ciertos nombres antiguos, el barro del ídolo que habíamos guardado en un cajón cerca del comal emitió un coro sordo, como si varias voces golpearan desde dentro. Mi hijo exhaló con fuerza, y su rostro se tensó. El padre interrumpió visiblemente afectado, y me miró con una mezcla de tristeza y decisión. «Hay rescoldos», murmuró apenas, «partes de lo que vino que no responden a la oración común». A partir de ese día, la casa cambió sus reglas. Las puertas que antes se abrían sin molestia, ahora chirriaban con una lentitud casi animal. Los muebles parecían recordar posiciones antiguas. El agua de las ollas a veces se movía en remolinos pequeños, como si algo bajo el suelo la buscara. Mi esposa, que hasta entonces había intentado mantener la rutina como defensa, empezó a dejar en platitos migas de pan dulce y pequeñas ofrendas de maíz en los rincones, sin decir palabra. Decía que era absurdo, que era superstición, pero la veía hacerlo como quien cumple una deuda con algo mayor. Yo ayudaba con manos temblorosas, sintiendo vergüenza por creer en gestos que antes habrían parecido ridículos. Sin embargo, cada una de esas pequeñas acciones alteraba el ambiente. Por horas las sombras se movían menos o los susurros nocturnos disminuían, como si la casa aceptara la tregua. Pocos días después, el alfarero del pueblo, hombre tosco y poco afecto a historias, vino a visitarnos al atardecer. Lo hizo en silencio, con la fisonomía endurecida por la curiosidad que surge cuando algo ya no se explica. «He oído rumores», dijo sin tapujos, «y vi tus veladoras. No vine por piedad, vine por conocimiento». Me habló de relatos que circulaban entre viejos tlachiqueros, historias de presencias que habitaban bajo la tierra volcánica y marcaban a niños como señales para volver. Me enseñó un objeto de cobre, una especie de medallón doblado con la imagen de Tonantzin, que según contó, había pertenecido a su abuelo y se usaba para cortar ritos a medias. Lo había traído porque pensó que podría ayudar a cortar el hilo que se había enredado en la vida de mi hijo. Lo colgamos junto al Cristo, sobre el dintel de la puerta principal, y por la primera noche observamos con el alma en un hilo. La casa estuvo más quieta, y por primera vez pude dormir algo. Pero las treguas eran frágiles. En una madrugada en que la luna estaba oculta, desperté con un rumor grave. El padre canturreaba en la sala, y mi hijo hablaba en voz baja con otra cadencia. Me levanté sin ruido, empuñé una veladora y me acerqué. Vi al sacerdote en una postura que nunca imaginé, la frente pegada al piso de tierra apisonada, las manos extendidas, recitando fragmentos que parecían conjurar un nombre que se negaba a ser dicho en voz alta. Mi hijo estaba sentado, y sus labios dibujaban sílabas que me helaban el corazón. De pronto, la voz que salía de él se elevó y pronunció con claridad un nombre completo. Un nombre que resonó en el barro, en las vigas de ocote, en las piedras del fogón. Cuando el padre oyó ese nombre, sus hombros se encorvaron como si el peso de otra vida se posara encima y dejó escapar un grito ahogado. Después, el silencio volvió con una violencia que dolía. Con el paso de los días, nuestras noches se llenaron de pequeñas pruebas. A veces, al caer la tarde, encontrábamos símbolos grabados en la tierra del patio, figuras que yo no sabía hacer y que mi hijo no recordaba haber trazado. Otras, las gallinas, se congregaban en torno a un punto y no querían moverse, erizando todas sus plumas como si algo latiera bajo sus patas. Empezamos a encontrar pequeñas huellas que no eran de persona ni de animal. Marcas finas, casi como dedos largos, que describían círculos en el lodo. Mostraba estas señales al padre Miguel y él las observaba en silencio, con los dedos apretando el rosario hasta blanquearse la piel. «Son mapas», decía apenas, «direcciones que alguien dejó para que llegue lo que busca». Aquella idea se clavó en mi pecho como un puñal. Una tarde, mientras el viento golpeaba las ventanas con insistencia, el padre sugirió que viajara a la casa de la vieja curandera que vivía 2 leguas monte arriba. «Hay saber que no es de iglesia», me explicó.
saberes que nacen de la tierra y de la costumbre. Fui hasta allí con el rostro cubierto por el zarape y encontré a una mujer encorvada que olía a copal y a hierbas. Ella me miró sin sorpresa y sin preguntar sacó un frasco con polvo fino y oscuro. Dijo que era tierra de un lugar donde ciertas puertas habían sido cerradas décadas antes, cerca de las pirámides. Me dio instrucciones precisas: mezclar la tierra con agua bendita, ungir el umbral con la pasta, pronunciar una fórmula en mitad de la noche. Volví con la mezcla como quien trae una promesa rendida del astillado mundo de los mayores. Esa noche la aplicamos en la puerta del cuarto de mi hijo. El padre ayudó y la madre lloró en silencio, sin soltar palabra. Al principio nada cambió. Luego, hacia la madrugada, un sonido recorrió la casa. Fue como un crujido profundo que ascendía desde el suelo, subiendo por las vigas de ocote, y al mismo tiempo un murmullo bajo apareció como voces que trataban de sintonizar un canal olvidado. La pasta se agrietó en pequeños relieves y en las grietas aparecieron glifos minúsculos que no supe leer. Mi hijo se removió en el petate, sudando, y dijo su nombre, mi nombre, con una voz que parecía saludarme desde lejos. Me acerqué y por un segundo que se me quebró dentro del pecho, lo abracé y sentí su olor, humano y cálido. Fue la última vez que pude abrazarlo con la certeza de que siempre sería mi hijo. Por la mañana siguiente, la casa había recobrado un silencio cauteloso y el sol se filtró tímido entre las cortinas de manta. Sabía que habíamos ganado espacio, no victoria, que habíamos pospuesto algo que aguardaba por un día propicio. Miré al padre Miguel y en sus ojos vi hilos de fatiga que antes no estaban. Su voz sonaba a ceniza. Él me tomó de la mano y dijo con voz baja: lo que vino no se olvida. Solo puede ser contenido, retardado. Debemos prepararnos para cuando pida volver a hablar. Yo asentí, fingiendo fortaleza, y en el silencio interior comprendí que la contención dependía ahora no solo de rezos y de sal, sino de nuestra voluntad entera, de cada miedo que quisiéramos enfrentar o dejar vencer. Cuando la contención pareció surtir efecto, vivíamos en un equilibrio frágil. Cada gesto era una medida, cada silencio una apuesta. Pero la casa nunca estuvo realmente tranquila. Lo que hicimos fue convencerla de callar a medias, de guardar la respiración por un rato. Una mañana, al abrir la puerta para recoger leña de ocote, noté que el campo mismo parecía haber cambiado. Los surcos del arado formaban líneas que no estaban allí la noche anterior, curvándose en direcciones que no seguían la lógica del hombre. Caminé hasta el límite de la milpa y vi, con el corazón latiéndome en la garganta, que las marcas en la tierra se convertían en glifos, repetidos como si alguien los hubiera dibujado en la oscuridad. Volví a casa con las manos temblando y encontré a mi hijo en el umbral, los pies limpios de lodo como si no hubiera salido nunca. Esa tarde el padre y yo discutimos en voz baja sobre lo que significaban aquellos signos. Él me habló de rutas antiguas que se trazaban en la tierra para señalar sitios donde la barrera entre mundos era delgada. Me dijo que lo que veíamos no era azar, sino preparación. Alguien o algo está marcando la casa para que se encuentre. Me dijo con la frialdad de quien nombra una enfermedad terminal. Le pedí maneras de revertirlo y me ofreció más rituales, más sal, más cantos, pero en sus ojos ya había rendición. Me di cuenta de que los límites que conocíamos no bastaban. Empecé a contemplar la posibilidad de pedir ayuda fuera del pueblo, de hablar con hombres de pasado inquietante que conocieran antiguas prácticas prehispánicas, pero la idea me llenó de vergüenza y de miedo. Exponer aquello sería decir en voz alta que ya no éramos dueños de nuestra propia casa. Una noche el viento llegó con historias dentro. A media madrugada, escuchamos pasos sobre el techo de tejamanil, no lentos esta vez, sino marcados como tambores lejanos que marcaban el compás de una danza. El padre encendió veladoras y comenzó a recitar, pero la voz que contestó no fue la de mi hijo. Fue un coro débil, como un eco que venía desde debajo del piso de tierra apisonada. Las vigas vibraron al unísono y por un momento tuve la sensación de que la casa entera era un huehuetel que alguien golpeaba con manos enormes.
El padre puso su mano sobre el suelo y con los ojos cerrados murmuró nombres en náhuatl que no entendí. Luego, de repente, gritó y se apartó, como si algo invisible lo hubiera quemado. En el semblante del padre Miguel emergió un pavor nuevo. Había visto, sin duda, una cosa que lo había sorprendido hasta la médula. A la mañana siguiente apareció una mujer en la puerta, la curandera que yo había visitado antes, pero esta vez no venía sola. Traía consigo un joven que no hablaba mucho y que miraba todo con una mezcla de desprecio y curiosidad. La mujer entró sin pedir permiso y sin saludar, como si fuera la casa la que la convocara. Olía a copal, a raíces y a hierbas secas. Puso sobre la mesa un trozo de tela negra con pequeñas semillas de cempasúchil cocidas y me dijo, sin rodeos, que la tierra ahora estaba habitada por rutas. Explicó que algunas presencias necesitan pasadizos, caminos, y que si estos se consolidaban, la cosa que buscaba volver tendría más fuerza para hacerlo. Nos ofreció un trabajo duro, romper los signos físicos y crear otros que distrajeran a lo que vivía bajo el suelo volcánico. Durante 2 días, trabajamos bajo su dirección. Arrancamos maleza, cavamos y volvimos a enterrar partes del patio con símbolos contrarios. Mezclamos ceniza de fogón viejo y semillas de ruda que la curandera aseguró ahuyentaban a los que vivían en la red subterránea. Mientras lo hacíamos, mi hijo se sentaba a observar sobre el petate con una calma que me partía. A ratos levantaba la cara, y por un instante sus ojos encontraban los míos, y yo veía en ellos una tristeza antigua, la misma que había visto aquella primera vez. La curandera trabajaba sin prisa, hablando a la tierra en su lengua, y de vez en cuando me tocaba la muñeca con dureza para que no me diera por vencido. Al terminar, colocó símbolos protectores tallados en obsidiana en las esquinas de la casa y entonó una canción que a mí me sonó como un poema de despedida. Por primera vez en semanas, dormimos unas pocas horas seguidas, pero las treguas tenían un precio. A la tercera noche tras el ritual, mi esposa empezó a soñar con voces que le pedían nombres. Despertaba sobresaltada y en un estado entre vigilia y sueño, escribía en papeles de amate las palabras que le dictaban. Encontré esos papeles luego debajo de almohadas y cajones, frases cortas, nombres de lugares que no reconocíamos y dibujos de líneas que se curvaban hacia abajo, hacia un punto central. Yo quemé algunos, los que me parecieron más extraños, pero la mujer me miró con reproche. En su rostro había algo que me recordó a la sumisión. Sentí que, aunque luchábamos con herramientas antiguas, el verdadero campo de batalla se había trasladado al interior de nuestra propia casa. En los sueños, en las palabras dichas sin pensar, en los pequeños pactos que la gente hacía para calmarse y que, sin saberlo, alimentaban aquello. Una mañana, el alfarero regresó con un objeto más, una placa de cobre con símbolos martillados. Dijo que un antepasado suyo la había usado frente a una madrugadora amenaza y que, si la atábamos sobre la puerta principal, nos daría tiempo. La atamos con cadenas viejas y por un día la calma volvió a asomarse. Pero al caer la noche, la placa vibró con un zumbido agudo y al levantarla, descubrimos que alguien, o algo, había dejado marcas con uñas largas sobre el metal. No eran rasguños al azar, era escritura en glifos antiguos. La placa temblaba como si algo quisiera a través de ella escribir su nombre. Nadie durmió esa noche. Permanecimos en vela, escuchando los murmullos que crecían bajo el suelo y que, cada tanto, ascendían como si buscaran una boca donde anidar. Una tarde, el joven que acompañaba a la curandera se acercó a mi hijo sin hacer ruido y le susurró algo al oído. El niño no reaccionó de inmediato, pero minutos después se levantó como si obedeciera una orden y fue al cobertizo. Salió con las manos cubiertas de tierra negra y depositó en el centro del patio una flor de cempasúchil marchita que nadie recordaba haber visto en la casa. La curandera se acercó y entrecerró los ojos. Murmuró una palabra que parecía un lamento y luego dijo que habíamos ganado una tregua. La flor era un intercambio. Han llamado y algo ha respondido, dijo con voz queda, pero la respuesta ha pedido algo a cambio.
Sentí en mi estómago la piedra fría de la culpa. ¿Qué habíamos ofrecido para volver a respirar unos días? ¿Qué nombre había sido pagado? Esa noche, el padre me llamó aparte y susurró que había algo más allá de símbolos y sal, que la casa estaba ahora atada a una voluntad que tenía memoria y paciencia. Me dijo que lo que venía no vendría de golpe, sino por etapas, unas que podríamos ver venir y otras que llegarían como sombras pequeñas que se infiltran en el corazón de las cosas. Me pidió que reuniera a los vecinos, que no nos aisláramos en la vergüenza, porque en la unión había fuerza. Hombres que conocían las rutas antiguas del monte, mujeres que recordaban cantos en lengua originaria y que podían construir barreras con la voz. Lo intentamos. Algunos acudieron, otros rehusaron por miedo. Aquellos que vinieron nos ayudaron a reforzar los límites, a aumentar las vigilias con veladoras y rezos, y por un momento sentí que no estábamos solos en la pelea. Pero la sensación duró poco, pues la noche nos mostró que la paciencia de lo que habitaba bajo la tierra volcánica era más larga que la disposición humana. La última escena del capítulo fue la que me dejó sin aliento. Una madrugada, mientras la neblina lamía los vidrios, vi a mi hijo en la lejanía de la milpa, de pie, inmóvil, como una figura que el tiempo había olvidado. No había huellas que explicaran cómo llegó hasta allí. Caminé rápido hacia él y al llegar, su cuerpo sucumbió en mis brazos y dijo, con la voz quebrada pero propia, oyó llorar mi nombre. En ese sollozo había ternura y devastación a la vez. Comprendí que lo que nos enfrentaba no solo buscaba volver, estaba buscando un hogar, y nosotros éramos, por soberbia o por descuido, los que le habíamos abierto la puerta. Nunca olvidaré la noche en que percibí que ya no luchábamos apenas contra un ritual, sino contra un retorno completo, porque en aquel cuarto día la casa dejó de ser casa, se volvió escenario, se volvió recipiente. Todo comenzó al anochecer, cuando una luz rojiza, que no venía del sol ni del fuego, se esparció por las paredes de adobe como un rubor enfermizo. Mi esposa preparaba la cena, pero la olla de barro comenzó a vibrar sola sobre el comal, deslizándose algunos centímetros como si algo empujara por dentro de ella. El padre Miguel, pálido como nunca lo vi, pidió que apagáramos todas las llamas de la casa. Dijo que ciertas presencias se alimentan de la luz y otras de la oscuridad, pero la que rondaba a mi hijo parecía alimentarse de cualquier cosa que respirara. Obedecimos en silencio, porque en presencia de lo desconocido, el instinto se inclina sin cuestionar. Mi hijo estaba sentado cerca de la puerta, el cabello cayendo sobre el rostro, la cabeza levemente inclinada como quien escucha algo a gran distancia. Cada vez que lo miraba, sentía la impresión de que había dos personas dentro de aquel cuerpo, una escondida atrás de los ojos, la otra respirando por él. Cuando la luz roja comenzó a pulsar, él se levantó lentamente, como si atendiera a un llamado, y caminó por la sala sin esfuerzo, ignorando completamente el peso que sus pies deberían dejar en el suelo. Sus pasos no producían sonido, ninguno. El silencio alrededor de su cuerpo era tan profundo que casi lastimaba los oídos. El padre Miguel intentó acercarse, pero mi hijo alzó la mano con un gesto pequeño y delicado, y el padre se congeló, paralizado como una estatua de sal. Ninguno de nosotros osó tocarlo. Fue entonces que oímos lo que venía de afuera. Primero un murmullo, como el viento arrastrando hojas secas por el suelo. Después, algo más definido. Pasos, muchos pasos, pero lentos, arrastrados, como si una multitud invisible caminara alrededor de la casa, tocando las paredes con algo duro y áspero. Las vigas de ocote resonaban como si fueran arañadas por uñas largas. Mi esposa apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus dedos temblar. El padre recitó un nombre sagrado, pero la palabra se disolvió en el aire antes incluso de alcanzar la boca del niño. Sentí entonces que la casa estaba encogiendo, no físicamente, sino espiritualmente, como si intentara sobrevivir a la presión de algo que quería entrar. Mi hijo se giró hacia nosotros con una expresión que mezclaba compasión y extrañeza, y aquella voz que ya no era suya salió otra vez. «No corran, él ya los vio». Esa frase cayó sobre nosotros como un golpe.
Antes de que pudiéramos preguntar qué significaba, algo golpeó la ventana con la fuerza de una piedra. El vidrio no se rompió, pero estalló en venas que se esparcieron como raíces negras. Otro golpe vino por la puerta, y otro, y otro. La casa temblaba como si fuera empujada por un gigante invisible. Nos aferramos a las paredes de adobe. El padre alzó el rosario, pero ningún objeto humano podía contener aquello. La frecuencia de los golpes aumentó hasta que, de repente, cesó de forma abrupta. El silencio volvió, pero era peor. Era el silencio de algo que finalmente había encontrado el camino. Se confirmó cuando mi hijo dio un paso hacia el pasillo. El aire alrededor de él se volvió tan pesado que tuve la sensación de que el piso de tierra apisonada iba a ceder. Él caminó hasta su cuarto, y nosotros lo seguimos, atrapados entre pavor y necesidad. Las veladoras apagadas temblaban como si fueran a reencenderse con el viento inexistente. Al entrar al cuarto, vimos que los dibujos que él había hecho semanas antes en las vigas y en el rodapié aparecían ahora brillando en un color opaco, como brasas apagadas. Círculos, espirales, trazos que se entrelazaban como serpientes emplumadas. El padre Miguel murmuró que aquello era antiguo, muy anterior al cristianismo. «Ustedes no abrieron una puerta», dijo sin quitar los ojos del suelo. «Ustedes despertaron un camino». Mi hijo se acercó al petate y colocó la mano sobre la frazada. Cuando retiró la mano, la marca de su palma estaba impresa en la tela como si hubiera sido quemada allí. El cuarto entero pareció respirar con un ritmo lento, un inspirar y exhalar que no venía de ninguno de nosotros. Mis ojos comenzaron a lagrimear por causa de un olor fuerte a tierra húmeda, como cuando se cava una fosa muy profunda. El padre retrocedió un paso, y yo entendí que hasta él había llegado al límite de sus fuerzas. Pero mi hijo, o aquello que hablaba por él, alzó la cabeza y miró al padre con una serenidad cruel. «Miguel», dijo aquella voz sombría, «esto no es contra ti, es sobre él», y apuntó hacia mí. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Yo, que había sido testigo, ahora era blanco. Mis rodillas temblaban. La voz continuó. Él me entregó su nombre sin saberlo. Y los nombres abren. Yo no entendía, pero algo dentro de mí, algo enterrado en el centro del pecho, reaccionó con un dolor antiguo, como si recordara algo que yo nunca había vivido. Mis dedos se entumecieron, mi visión se nubló. El padre me sostuvo por los hombros, intentando impedir que cayera, pero hasta él temblaba. La luz roja volvió a pulsar, sincronizada con la voz. El cuarto entero se inclinó. No físicamente, sino como si estuviéramos siendo jalados hacia otro lugar. Mi hijo dio entonces el paso que inició todo lo que vendría después. Se acercó al padre y colocó 2 dedos en el centro de su pecho. El cuerpo del padre Miguel se arqueó como si hubiera recibido un choque. Sus ojos se revirtieron, y por un segundo pensé que iba a caer muerto allí mismo. Pero entonces una onda de aire caliente explotó hacia afuera de él, como si algo hubiera sido arrancado, y mi hijo retrocedió, llevando consigo una sombra fina, alargada, que se disolvió en el aire demasiado rápido para comprender. El padre cayó de rodillas, exhausto, murmurando algo incoherente, y mi hijo por un instante me miró con sus verdaderos ojos, asustados, frágiles, suplicantes, antes de apagarse nuevamente bajo la oscuridad. El golpe final de aquella noche vino del suelo, un estallido profundo, como si la tierra bajo la casa se hubiera agrietado. Después otro y otro. Pequeños temblores recorrieron el piso como olas, y sentí el olor a tierra recién abierta más fuerte que nunca. Las sombras del cuarto se alargaron hacia el cuerpo del niño, como si fueran atraídas, y antes de que cualquiera de nosotros reaccionara, él simplemente cayó. No como un desmayo, no como un niño que tropieza. Se desplomó como si alguien hubiera jalado su espíritu hacia abajo. Corrí hasta él, el padre también, pero al tocar su cuerpo, la madera bajo nuestros pies tembló, y una fisura fina se abrió justo al lado de su mano. La casa entera escuchó y respondió. Era claro ahora, lo que estaba viniendo no era una presencia, era un retorno, y mi hijo era el camino que lo traía de vuelta. El crujido que atravesó el suelo aquella noche no fue solo un sonido,
Fue una advertencia. Lo sentí en las palmas de las manos, apoyadas en la madera, como si una criatura gigantesca estuviera volteándose justo debajo de la casa, buscando la posición correcta para salir. La fisura que se abrió junto a la mano de mi hijo era minúscula, pero de ella salía un aire más frío que todo el invierno de San Jacinto del Valle. El padre Miguel apoyó la oreja en el piso, como si quisiera escuchar algo más, y al hacerlo palideció hasta casi perder el color. «Se está acercando a la superficie», murmuró con la voz partida. Quise preguntar qué, pero la respuesta ya estaba en todas partes. No era una cosa, era alguien. Alguien que mi hijo había dejado entrar. Alguien que ahora reclamaba su derecho de pasar. El resto de la noche fue una espera prolongada, como si viviéramos suspendidos entre dos golpes que aún no llegaban. Mi esposa se quedó sentada en un rincón, abrazando las rodillas, repitiendo el nombre de nuestro hijo como si eso pudiera atarlo a aquel cuerpo. Yo, sin saber qué hacer, caminaba por la casa contando las vigas, tocando las paredes, buscando grietas en los lugares equivocados, como si el problema fuera apenas de estructura. El padre Miguel, sin embargo, no se movía mucho. Se mantuvo al lado del niño, a veces rezando, a veces solo mirándolo con una tristeza que no era de padre, era de hombre. De vez en cuando, el niño abría los ojos por segundos y en esos breves momentos era mi hijo de verdad, asustado, desorientado, como si hubiera vuelto de algún lugar demasiado profundo para ser descrito. Al amanecer, la luz que entró por las ventanas no trajo consuelo. Todo el valle parecía cubierto por una película gris, como si el cielo hubiera sido lavado de color. Salí un momento al exterior para respirar y vi algo que me heló. Alrededor de la casa, el lodo se había cuarteado formando líneas que convergían hacia el centro, justo donde se apoyaban los cimientos. Era como mirar un dibujo hecho desde abajo, un mapa de ramas negras cuyo tronco central era nuestra casa. Supe, sin que nadie me lo dijera, que aquella red era la forma que el algo había encontrado para localizar nuestra vida. Éramos el punto final de un llamado antiguo. Éramos el destino. Y mi hijo era la señal. Cuando volví a entrar, el padre Miguel tenía una decisión en los ojos. Ya no era el hombre que intentaba contener con prudencia. Era alguien que había entendido que la única forma de frenar aquello era romper algo más grande que el miedo. «Voy a hablar con él otra vez», dijo mirando a mi hijo. «Pero esta vez no solo le preguntaré el nombre». Supe en aquel instante que lo que planeaba no era apenas un diálogo. Era un intento de sacar al intruso, aunque fuera a través de sí mismo. «Si haces eso, puede quedarse contigo», dije en voz baja, casi suplicando. Él respiró hondo, me encaró y respondió: «Mejor conmigo que con un niño». Ningún libro que había leído, ninguna misa que había rezado, lo había preparado para esto. Pero tenía algo que yo ya casi no tenía: determinación. Nos preparamos como si fuéramos a una guerra invisible. Apagamos cualquier llama viva, ventanas cerradas, cruces de mezquite colocadas no como símbolos bonitos, sino como marcas de territorio. La curandera vino sin que la llamáramos, como si el propio suelo la hubiera avisado, y dejó 3 pequeños saquitos de tela oscura bajo el petate del niño, diciendo que amarrarían lo que intenta desprenderse. No comprendí si hablaba del espíritu de mi hijo o de la cosa que quería usarlo. Tal vez de ambos. El joven que la acompañaba permaneció en la puerta sin entrar, observando en silencio, como un testigo forzado de algo que nadie debería aprender tan joven. Cuando el padre Miguel se arrodilló junto a mi hijo, el aire cambió de peso. Era como estar dentro de una iglesia vacía en plena noche, con todos los ecos aguardando el primer sonido. El padre llamó al niño por su nombre de bautismo completo, y esta vez la reacción fue inmediata. El cuerpo de mi hijo se endureció, sus ojos se abrieron como si alguien los hubiera jalado desde dentro, y su respiración se detuvo por un segundo demasiado largo. Casi corrí hasta él, pero la curandera agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para una mujer de edad. «No lo interrumpas», dijo. «Si lo rompes ahora se queda el de allá». Entendí poco, pero lo poco que entendí bastó para mantenerme inmóvil. El diálogo que siguió no fue entre un niño y un sacerdote. Fue entre algo que usaba la voz de mi hijo
y un hombre que, por fe o desesperación, decidió conversar con lo que vivía más profundo que cualquier pecado. La voz que salió de la boca del niño no era tan distorsionada como antes. Había en ella una extraña calma, como si estuviera cómoda por fin. «¿Qué buscas?», preguntó el padre manteniendo el rosario presionado entre los dedos. «Casa», respondió la voz sin rodeos. «Fuiste llamado, él me nombró», y señaló, no con la mano sino con la mirada, hacia mí. Sentí la sangre helarse. El padre preguntó en qué momento yo había llamado aquello, y la voz contó algo que no quería oír. Habló de noches antiguas en que, sin saber, había repetido historias de mi abuelo sobre fuerzas de abajo, riendo, desafiando, llamándolas superstición. Habló de una vez, años atrás, en que, borracho, dije en voz alta que, si algo quería venir, que viniera para demostrar que existía. No lo recordaba, pero la cosa lo recordaba, y para ella, aquello había bastado. El rostro del padre Miguel se contrajo. Entendió que había un pacto abierto, aunque involuntario. «Entonces vienes por él, no por el niño», dijo intentando desplazar el foco. La voz rió, una risa baja que no hacía vibrar el aire, sino el pecho de quien escuchaba. «Los dos son puerta», respondió, «pero él es la llave». Quise negar, gritar, decir que nada de esto tenía sentido, pero algo dentro de mí, un arrepentimiento antiguo, un miedo que venía de mucho antes de esta casa, confirmaba cada palabra. El padre entonces hizo lo impensable. Se ofreció a cambio. Dijo que si aquella cosa necesitaba un canal para sentarse en este lado, que lo tomara, pero dejara al niño. La voz quedó en silencio por un instante. Un silencio pesado, medido. Después respondió: «Ya te toqué. No fuiste suficiente. Estás lleno de rezos. Él no». Y entonces rió otra vez. No sé de dónde el padre Miguel sacó fuerzas, pero levantó la mano y la colocó directamente sobre la frente del niño, presionando con toda la fe que le quedaba. La casa reaccionó. Las paredes estallaron, el suelo tembló. La fisura junto a la mano de mi hijo se abrió un poco más, dejando escapar un soplo de aire tan helado que hizo subir una neblina hasta la altura de las rodillas. La curandera comenzó a cantar en su lengua, un canto agudo, casi cortante, que atravesaba el ruido de la casa. Mi esposa lloraba sin sonido, aferrada al marco de la puerta. Yo, paralizado, solo conseguía observar mientras el rostro del padre se crispaba, el sudor bajaba en ríos por su frente, y sus labios se movían demasiado rápido para que yo siguiera las oraciones. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Por un instante, solo uno, la voz dentro de mi hijo se quebró. En lugar de esa calma antigua, escuchamos un sollozo ahogado, una palabra corta: «Papá». Pero era él, mi hijo, no la cosa, no el eco, no el intruso. Era mi niño, llamándome, pidiendo ayuda como cuando tenía miedo de la oscuridad años atrás. Me lancé hacia adelante. Tomé su mano, apretándola con toda la fuerza que tenía, y sentí sus dedos responder, apretando de vuelta. En ese momento, la sombra en el suelo, aquella que vivía retrasada, pareció alinearse por un segundo con el cuerpo. Fue como si dos imágenes, una sobre la otra, finalmente coincidieran. Pero la tregua duró poco. De la fisura en el piso, cerca del petate, comenzó a salir algo más que aire frío, una especie de fulgor opaco, grisáceo, como humo que no sube, sino que escurre. Subió en pequeños hilos y envolvió las patas del petate, después las piernas del niño, después su cintura. El padre Miguel gritó una palabra que no entendí y empujó a mi hijo hacia mí, como quien devuelve lo que no puede sostener más. Lo agarré por los hombros, lo saqué de aquella neblina, pero la sensación era como jalar a alguien atrapado en raíces profundas. La casa entera resonaba con un solo latido, el de lo que quería salir. La curandera arrojó un puñado de aquel polvo oscuro sobre la fisura y por un segundo el brillo grisáceo retrocedió, chispeando como agua arrojada sobre hierro caliente. Mi hijo cayó en mis brazos, pesando como si no tuviera huesos, apenas una masa blanda y cansada. Sus ojos se abrieron, esta vez limpios, totalmente suyos. «Tengo miedo», murmuró. No había voz extraña,
No había eco de otro lugar. Era solo mi hijo, aterrorizado, atrapado en algo que no había pedido. Lo abracé con tanta fuerza que dolía, y por primera vez en muchos días lloré sin intentar esconderlo. El padre Miguel cayó sentado en el suelo, exhausto, las manos temblando, el rostro gris de cansancio. La curandera se acercó a la fisura, ahora cubierta por una costra oscura, y susurró: no salió, pero ya sabe el camino. Aquella noche no hubo más temblores, ni golpes en las ventanas, ni pasos en el techo. El silencio volvió, pero no como ausencia de presencia, sino como espera. Sabíamos cada uno de nosotros que nada había sido resuelto. Apenas habíamos empujado algo de vuelta por unos centímetros, tal vez por unos días. La red en la tierra seguía allí afuera, marcando nuestra casa como un punto final en un mapa que no habíamos dibujado. El padre Miguel, al levantarse al alba, apoyó la mano en mi hombro y dijo, con una voz quebrada que no le había oído antes: te lo devolvimos por ahora, pero lo que vino no olvida. Volverá a hablar con él, y contigo. Miré a mi hijo dormido, respirando por fin como un niño normal, y sentí que aquella paz era demasiado frágil para llamarla victoria. En mi pecho, la culpa se había convertido en una piedra fija. Mis palabras de años atrás, mis burlas al miedo de los viejos, mis desafíos lanzados al aire, todo había vuelto para cobrar. Sabía que el 4 de diciembre de 1904 nunca terminaría realmente. Quedaría atrapado dentro de nosotros, repitiéndose cada vez que la madera estallara, cada vez que el viento callara de repente, cada vez que, en medio de la noche, creyera oír la misma voz de siempre, esperando apenas que alguien respondiera. Porque lo que habló a través de mi hijo aquel día no se había ido. Apenas había aprendido a pronunciar mejor nuestro nombre. Cuando por fin cayó la noche y la casa quedó inmóvil otra vez, supe que no habíamos vencido nada. Apenas habíamos ganado tiempo. Mi hijo dormía con el pecho subiendo y bajando, como si el aire le pesara, y cada cierto momento murmuraba palabras que no eran suyas, pero ya no con aquella voz profunda. Más bien sonaba como si alguien lo llamara desde un lugar distante, un lugar al que él ya había ido y del que todavía no sabía regresar. Me senté a su lado y lo observé, sabiendo que ese pequeño fragmento de calma era un préstamo, no una cura. El padre Esteban volvió a su casa al amanecer, caminando con pasos lentos, como si cada oración que había recitado esa noche le hubiera quitado años de vida. Antes de irse, me dijo que o que tocará nuestro piso não acaba, apenas descansa. Que a terra sob nós guarda memória, e que nomes, especialmente nomes chamados com descuido, nunca desaparecem por completo. Fiquei sozinho com minhas dúvidas, minhas culpas e o peso de 4 de diciembre que jamais terminaría. Ahora, mientras escribo estas líneas, escucho algo que late bajo el suelo con un ritmo demasiado humano para ser tierra y demasiado antiguo para ser un corazón. No sé cuándo volverá a hablar a través de mi hijo, pero sé que lo hará, porque nadie llama a lo que duerme sin esperar que un día despierte.